El señor Gonzalo Peralé es presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, un gremio muy importante en el Perú, no solamente por la cantidad de empresas y actores que están involucrados en el mismo, porque si no, o adicionalmente, mejor dicho, ustedes saben que tenemos un enorme déficit de infraestructura, que muchos, discrepan en cuanto al monto de las cifras. Se empieza de los 50.000 millones de dólares y otros llegan hasta los 80.000. Lo cierto es que es un sector clave para nuestro desarrollo, para nuestra competitividad, y si el reto, mejor dicho, de la infraestructura no es bien abordado o suficientemente abordado, pues el Perú se irá rezagado. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Yo, pese a eso, siempre te observo cada vez que escribes tu columna muy optimista respecto a lo que se puede hacer en el sector. Sin embargo, a veces las señales que vemos, tanto de actores del gobierno, actores del mundo de los organismos reguladores y otros, pues a veces nos dicen, oye, no, o sea, el déficit de infraestructura sigue creciendo y lo que no se ve del otro lado de la ventanilla es reacción oportuna y rápida para afrontar debidamente esto. ¿Cómo empiezan el 2014 ustedes y qué esperan? ¿Sigue el optimismo o no? Bueno, en realidad lo que ha habido es que a fin de año, en diciembre sobre todo, Proinversión ha adjudicado con 6 concesiones, que estaba dentro de su plan de trabajo, y ahora en febrero, con fecha cierta, habrían otras 3 grandes concesiones, que son la línea 2 del metro, el aeropuerto Chincheros y el gasoducto sur peruano, que superan los 7.000 millones de dólares. Así que si esto se produjese, tras varias postergaciones, tendríamos una cartera de proyectos adjudicados de más de 11.000 millones de dólares, que es bien grande. Así casi para el 2014, ¿qué es lo que se tenía previsto? Digamos, o que son atrasados. Proyectos concursados, adjudicados, en trámite de firma de contrato. Bueno, ahí empieza lo bueno, porque necesitamos en esta circunstancia una cruzada contra la permisología, porque nos podríamos quedar con una cantidad de proyectos adjudicados nunca vistos, pero contratos no firmados. Años después no pasa nada todavía. O sea, hay que tener en cuenta, creo que es muy importante lo que dice Gonzalo Peralé, porque una cosa es el otorgamiento, el resultado de la buena pro. De ahí viene la suscripción del contrato y luego viene el inicio de las operaciones del operador, valga la redundancia. Entonces, entre el anuncio y el inicio del desembolso de la propia inversión puede pasar un buen tiempito. Que no es un buen tiempito, es un tiempazo a veces. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Qué es lo que...? Ya, digamos que van a salir los 11.000 millones de dólares. ¿Qué pasa entre la adjudicación y el contrato? Bueno, una vez que se adjudica el concurso, se produce la discusión del términos del contrato, que está bastante ligada a los términos en que se puede financiar el proyecto. Las obras. Así que ahí tienen mucho que decir los bancos que financian, y eso va produciendo ajustes en el contrato. Y se piden garantías y cosas por lo normal. Okay. Y luego, en unos, digamos, si todo va normalmente bien, en unos 6 meses se debiera firmar un contrato. O sea... Luego viene el proceso de la ingeniería de detalle, que puede tomar varios meses. Luego de lo cual recién se puede empezar a conseguir permisos para construir, tal como están las cosas hoy. Por eso nosotros estamos planteando aceleradores, porque así no vamos a avanzar mucho. Hay casos donde, firmado el contrato, han pasado tantos meses o años para que se inicien las obras que la construcción termina durando menos que los trámites. Es increíble eso. La verdad que es ¿dónde muy está difícil de entender. ¿Dónde está el cuello de botella en el problema de la tramitología, Gonzalo? O sea, digamos... ¿Tiene que ver con la multiplicidad de actores del Estado que intervinientes en las autorizaciones? ¿Tiene que ver con el exceso normativo? ¿Tiene que ver con la corrupción? Digamos, a ver, en principio, un factor común en estos casos es el de las expropiaciones. Ahí empiezan los problemas. Eso toma mucho tiempo. La impresión que tenemos, hay que ser realistas, es que es como si en el Estado nadie se sintiera, digamos, encargado de hacerlas, de lograr que se concluyan las expropiaciones.
es un poco como, bueno, al final no se sabe quién está a cargo. Una sugerencia reciente, buena, sería que Proinversión se haga cargo de concluir los procesos de expropiación y que avance a toda velocidad, y cuanto más rápido mejor, porque miren, amigos, cuanto más se demore este proceso, peor, pues. Comienzan a haber invasiones al lado de donde va a estar la carretera. Porque la gente sabe que se va a expropiar, que va a haber plata de por medio, todo el mundo, yo soy dueño también. Por supuesto, así que comienzan una serie de dilaciones y problemas, es peor. Esto hay que trabajarlo rápido y con firmeza. Sobre ese, alguna vez alguien señaló, un técnico acá, que el problema empieza con el saneamiento de los predios. O sea, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, alguien puede decir que Juan Pérez es el dueño de esto, pero resulta que aparece Manuel López y Víctor Ortiz diciendo, no, perdón, el dueño soy yo. Entonces, primero solucione usted la disputa que hay respecto a la propiedad de ese predio, porque claro, el Estado va a decir, ¿a quién le voy a pagar? No, hay otros casos que son todavía más trágicos, como por ejemplo se anuncia un concurso o se anuncia un proyecto enorme y comienzan a haber invasiones. Claro. Y ustedes saben, la ley, entiendo que ocupado el sitio unas 24 horas ya nadie te saca. Entonces, pues esto como poseedor legítimo, digamos. Es un desbarajuste. ¿Esta ley, esta norma que se dio recientemente sobre el tema de las expropiaciones, ayuda, claro, aligera las cosas? Es una norma muy buena, hay que aplicarla. Claro. Pero para aplicarla hay que tener la voluntad de aplicarla y tiene que haber funcionarios aplicándola. Claro. Y luego jueces que si alguien va a reclamar... un amparo no le den la razón al exacto, y al que permitan que la cosa fluya y no actuar de resistencia contra el progreso, digamos. Eso y el funcionario no firma, Gonzalo, porque tiene miedo que al juicio que le van a meter por haber tomado la decisión. Es que expropiar pues no es sencillo, ¿no? Uno tiene un objetivo de precio y a ver, consíguelo, es algo que se negocia, el precio puede subir, ser distinto a lo que uno tenía en mente, peor si se pierden meses o años en el proceso, porque todavía va a ser más complicado seguramente. Entonces tenemos todo este conjunto de trabas derivadas de expropiaciones, pero hay otro conjunto de trabas municipales derivadas de permisos, licencias. Ahí es el mundo eso es kafkiano, ¿no? Yo lo llamaría brutal. Totalmente. Bien brutal. Y por ejemplo, la madre de esta situación es un artículo en la Constitución que declara la autonomía de las municipalidades. De modo que sus ordenanzas tienen la misma categoría que cualquier ley de la República. Correcto. Ha ocurrido casos donde, por ejemplo, han ido en queja ante Indecopi por barreras municipales, empresas o afectados, les han dado la razón y ha salido el fallo, incluso ha salido hasta normas legales apoyando estos fallos, y posteriormente con una simple ordenanza el municipio en cuestión declara que estas decisiones no son aplicables en el distrito y se acabó el problema y no pasa nada. O sea, como yo decido acá lo que pasa y lo que es, esa norma no me... La ex defensora del pueblo, Beatriz Merino, dirigió bajo su gestión un estudio excelente sobre el abuso de la autonomía municipal que hacen las municipalidades por esta mala entendido de la Constitución. Así que lo que estamos planteando es desarrollar el artículo del caso para acotarlo, de modo que prevalezcan los intereses del país, de los ciudadanos y de los grandes proyectos que tienen que y como pasar ustedes por los comprenderán, en ese marasmo que hay, la corrupción puede cambiar pues tranquilamente, sobre todo en municipalidades distritales. Evidentemente, si el alcalde sabe que tiene esa capacidad, puede negociar con ese poder, entre comillas, constitucional que tiene a la mano. Sería interesante que también intervenga la Contraloría para fiscalizar estos excesos, porque son abusos en realidad son abusos del derecho, ¿no? Abusos del derecho, porque eso tiene un impacto económico fuerte. Cada año que pasa, las obras detenidas o atrasadas suben de costo, pues porque el costo de la construcción sube como cualquier cosa, por la inflación. Yo siempre de modo pongo que esto al final lo pagamos todos. Yo siempre pongo, no, y efectivamente lo pagamos, y qué bien que lo diga Gonzalo. Por ejemplo, yo siempre me pongo, los que vamos cada vez al sur, ahora más en verano recuerdo, y que pagamos en el peaje los 3.50 y luego pagamos los 11 soles en Chilca. Y dice Kobe Perú, que es una empresa que tiene... ¿Cuánto tiempo tiene asignada Kobe Perú en ese tramo? ¿12 años? ¿15 años, Gonzalo? No recuerdo bien. ¿Y qué se ha hecho en esa obra? O sea, realmente... uno le pregunta al concesionario, oye, ¿pero por qué no hace la obra?
Pero porque no me expropian los terrenos, porque las cosas no están saneadas, y mientras todos los usuarios vamos pagando a nuestros usuarios, hacemos millonaria la empresa concesionaria, y el usuario, el ciudadano, no ve reflejado ese en obra. Y eso es producto del marasmo que tú estás señalando. Pero no es necesariamente responsabilidad ni dejadez de la empresa, sino del entorno. En ese caso ha habido problemas de expropiaciones y además la carretera estaba trazada y pasaba por Chincha y Exacto. Ahora en todo lo que uno gana antes de llegar a esa zona se pierde por el atoro de pasar por la ciudad y desviarla. Es difícil. Adelantar obras entre, si no me equivoco, Chincha y Pisco o Chincha e Ica es un problema porque no estaba previsto en el contrato cómo ajustar las cifras para adelantar la obra y se necesita adelantarla hace años. Así es. Así que eso está empantanado, pero lo importante es que se ataque el problema en su raíz y en el caso de barreras municipales, me parece, ahí hay si no se modifica el artículo constitucional para acotar la autonomía municipal, que está bien que la tengan, pero sin interferir con el desarrollo nacional ni la calidad de vida de los peruanos. Así es, si no vamos a tener una espada de Damocles. Vamos a ir a una pausa, Gonzalo, y seguimos conversando sobre este tema, sobre el reto de la inversión y el desarrollo de la infraestructura nacional. Volvemos.